Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería darle la bienvenida en nombre de la Hermandad de Jesús Madre de Nazareno y María Santísima de los Dolores a este certamen, que hoy será testigo del solemne traslado de altar de nuestro Padre Jesús Nazareno hasta su capilla, por la restauración de su cámara. A continuación, se va a realizar el traslado de nuestro Padre Jesús Nazareno. Durante el mismo se cantará una antigua copla que alcanzaba en Esperanza. Fueron compuestas en el año 1689 por el maestro de capilla de la ciudad de Madrid, don José Martínez Espinosa de los Monteros, para la octava que se celebró en honor a Jesús Nazareno por la colocación de la imagen de su nuevo camino. La melodía para esta copla ha sido compuesta por nuestro hermano don Pedro Gil, y acompañará con su voz de instrumento doña María del Carmen Montero, doña Carmen García, doña Maripaz Torres y doña Nuria Reyes. Desde aquí, darle nuestro más sincero agradecimiento por su cariño y dedicación desde que les propusimos este proyecto. Seguidamente vamos a formar el cortejo de traslado, por lo que pedimos que se mantenga sentado en su comienzo. Una vez trasladada la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, se procederá a la adecuación de la capilla para poder comenzar la conferencia sobre el proceso de restauración del camarín, para lo que pedimos que estén en la iglesia hasta que se indique el acceso a la capilla. Muchas gracias. Nos ponemos de pie. El nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor esté con vosotros. Hoy, hermanos, venimos al templo con alegría porque se bendice, se inaugura de nuevo el camarín de Jesús Nazareno de la capilla de la restaurada. Y por eso, pues todos llamados a alegrarnos y a sentirnos unidos como hermanos en la hermandad de Jesús Nazareno, o simpatizantes de ella, o que pues hemos colaborado con este templo o con la capilla y el camarín. Y, como ya se nos ha dicho, vamos a llevar al Señor a la capilla para que allí continuemos con la celebración. Por eso, pues, como la palabra de Dios siempre es la que debe de guiarnos, ahora con más motivo en esta celebración, vamos a proclamar el Evangelio. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Entonces los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la corte. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y tensando una corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano de ella, y doblando entre las rodillas se burlaban de él diciendo: ¡Salve, Rey de los judíos! Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron para ser crucificado. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo forzaron a llevar su cruz. Palabra del Señor. Pues el Señor con la cruz acuesta que por su peso, por la noche que había pasado por la espera, por el sufrimiento de ser azotado, por toda la burla que le hicieron, no podía con la cruz y caía. Pero
para nosotros una llamada a la fe, a seguirlo a Él, cada uno por la cruz que tengamos que llevar, y cuando lo contemplemos en el camarín, que le pidamos que nos dé su fuerza y su ayuda para que colaboremos con Él y su reino de amor y salvación llegue a todos. Que así Él nos lo conceda. Procedemos entonces a continuación de la celebración.
y